profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Cuando la palabra de Dios habla aquí de los pastores de Israel, entendemos ya que no hace una referencia a un pastor nombrado frente a una iglesia, sino que era el rey, mayormente, hacia el liderazgo que estaba por encima del pueblo. Entonces, en ese tiempo en el cual habla Dios, ya ahí no existía la teocracia. La teocracia era que Dios elegía. Vemos el caso de la transición, primeramente, de Saúl a David. Y vemos el caso después, porque Dios le decidía ahí todavía: queremos un rey, que sea el pueblo de Israel. Y conocemos en la historia donde el Señor le decía al profeta, a Samuel: no llores más por Saúl, porque ya yo lo he desechado. Sin embargo, a pesar de que el Señor le había dicho al pueblo que iba a suceder si poníamos un rey delante de él, no te están desechando a ti, sino a mí, le decía Dios. Entonces, aún así, a pesar de que el pueblo pedía rey, entonces Dios dirigió. Eso es la teocracia, donde Dios decía y disponía quién iba a elegir, quién iba a ocupar esa posición. Veo de la casa de Benjamín a Saúl, de Saúl a David. ¿Quién eligió? Fue Dios. Luego de ahí, ya el pueblo va acostumbrándose a poner a ellos mejor le parece. Cuidémonos del egoísmo personal. Cuando la palabra de Dios dice: hay unos pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿acaso los pastores no apacientan a los rebaños? El ser pastor o pastora es una gran responsabilidad. Cuando uno descuida esa función pastoral, entonces se vive un tiempo, una etapa egoísta. Vamos a ver el porqué más adelante. ¿Acaso los pastores no apacientan los rebaños, no apacientan las ovejas? Y eso es la verdad: os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no las apacentáis. Cuando nosotros los pastores y las pastoras estamos al frente de una iglesia, hay muchos que ven la iglesia como fuente de ganancias, como una fuente de enriquecerse. De ahí la gran lucha muchas veces de hombres y mujeres por querer granjearse una posición, no en cualquier iglesia, sino más bien en la iglesia que a mí me convenga, donde haya una mejor y mayor ganancia. Entonces, ¿qué sucede, amados y amadas? Que hay una lucha de poder y se ejerce lo que se conoce como la simonía: comprar un cargo a base de dinero. La palabra de Dios dice: os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no las apacentáis. Hoy en día existe lo que se conoce como el sectarismo, o mejor conocido hoy en día como hacer distinción entre oveja y oveja. Bueno, quien da más en la iglesia, quien da más bien, quien da más ofrenda, quien ayuda posiblemente más al pastor en sus viajes misioneros o viajes locales, es a ese grupo donde muchas veces se focaliza la mayor atención del pastor. Pero aquel que posiblemente me brinde menos, no me dé tanto apoyo, no dé una ofrenda significativa, posiblemente el diezmo no sea tan sustancioso, entonces a esas personas muchas veces
se les aparta. Pero Dios condena eso. No debe haber diferencia, pero lamentablemente las hay. Muchas veces hay parcialidad, mis amados y amadas. Qué bueno es cuando muchas veces en los problemas le puede visitar un hermano o una hermana de la iglesia, pero cuando usted posiblemente ve al pastor al frente, no se alegra, porque antes de ser pastor yo fui oveja. Pero qué mal muchas veces posiblemente usted se sienta o se haga sentir cuando el pastor no le interesa sus problemas. Cuando usted atraviesa por momentos difíciles, por situaciones presionantes, y el pastor muchas veces le gusta la lana suya, pero no le gusta apacentar a la oveja. Y es un gran peligro. Estamos viviendo una etapa de egoísmo. Cada quien mira por lo suyo propio. El Papa Francisco dijo lo siguiente: la tendencia a estar centrados en nosotros mismos y en nuestras ambiciones personales quizás sea muy humana, pero no es cristiana. Si que hay cosas buenas que nosotros podemos estar haciendo, tener cuidado de nuestras propias ambiciones, tener cuidado muchas veces de lo que a mí me gusta y estar tan apasionado. Bueno, mi trabajo, mis estudios, el bienestar de la familia, en lo económico, hacer tantas cosas, dice, pueden ser muy humanas, pero no cristianas. Y siempre pongo como ejemplo al jardinero, que posiblemente una persona contrate y le demos una orden y decirle: mira, le indicamos lo que va a hacer, vas a podar los árboles, quiero también que esa jardinera que yo tengo acá esté bien cuidada, bien podada, y cuando yo venga, pues te paga. Pero usted entra a su casa, los árboles siguen igual, usted ve su jardinería, la ve llena de hierba todavía, no ha hecho nada, pero entra a la casa y encuentra que no fregaron los trastes, que arreglaron la casa muy adornada, muy buena. ¿Quién lo hizo? El jardinero. ¿Es algo bueno? Sí, pero no fue precisamente lo que se le dijo que hiciera. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar como el jardinero, haciendo cosas buenas, pero no la voluntad de Dios. Y es donde uno tiene que cuidarse, mis amados y amadas, de no estar centrados en nosotros mismos, sino de tener una mayor visión. Y la mejor visión no es la mía, sino la visión que Dios ha dado a través de su santa y divina palabra. Entonces el Señor, cuando hablaba al profeta Ezequiel, muchos pastores hoy en día están centrados en la lana y la leche de las ovejas. Y hablamos mucho de esta parte, que la oveja tiene que dar lana y leche, y refiriéndose a lo económico. Pero muchas veces escapamos nosotros de ver esta parte donde Ezequiel introduce su capítulo: os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no las apacientáis. En otras palabras, no las cuidan. Qué bueno es recibir, mis amados y amadas, de las ovejas, pero cuán malo es delante de los ojos de Dios cuando la oveja está descarriada, enferma o perniquebrada. No fortaleciste a la débil, ni curaste al enfermo. El pueblo de Israel en ese tiempo estaba totalmente depravado, corrompido, porque los reyes
sus generales muchas veces, o inclusive el rey en ese tiempo había pervertido al pueblo, estaba en un tiempo de opulencia, de prosperidad, pero el Señor, que ve más allá de lo que nosotros podemos ver, por eso dice la Biblia que Él es el príncipe de los pastores. Bendecido sea el nombre del Señor. Dice, no fortaleciste a la ley. En el pueblo de Dios hay personas que están débiles, que necesitan ser fortalecidas, necesitan ser animadas en el nombre del Señor. ¿Débiles en qué sentido? A veces pensamos que la debilidad puede venir muchas veces simple y llanamente por el simple hecho de que, bueno, el hermano viene mucho a la iglesia, está fortalecido, o está fortalecida esa sierva, ese siervo, y muchas veces puede estar en la iglesia y estar decaído, decaída, que necesita el aliento, la fortaleza. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo mejor, mis amados y amadas? Que entonces el pastor vaya y se acerque. Esa es una función pastoral que muchas veces se descuida, muchas veces descuidamos, porque muchas veces estamos centrados en nuestro propio egoísmo, centrados en nosotros mismos, y no es lo correcto. El Señor comienza a decir, a reprochar, que no la fortaleciste, no curaste al enfermo, no vendaste la perniquebrada. Y la perniquebrada, ¿verdad? Cuando se partía una patita, lo ven, entonces la función pastoral era poner un vendaje, curarla y cargarla en el hombro. Y eso lo vemos cuando el Señor Jesús habla ahí de la oveja descarriada y la retornaba entonces al redil. Hay personas hoy en día ofendidas. Hay pastores que cuando un miembro de su iglesia se va porque posiblemente recibió un maltrato y hay conflicto directamente entre el pastor, esa persona o esa familia, y toma la decisión de que ellos no se sienten bien allí, ven que su vida espiritual va a ser estorbada y deciden irse. Y la actitud muchas veces egoísta de muchos pastores es: a mí que me importa, y no perdono. Lo importante es que no es solamente, como hacen muchos pastores, se va la familia tal, y ahí es donde mayormente viene el dinero, se van detrás de ella, pero el hermano y la hermana, mis amados y amadas, que se va muchas veces herido con el pastor o con cualquier miembro de la iglesia, el deber es de sanar esas heridas en el nombre del Señor. Hay muchos miembros de la iglesia hoy en día que se trasladan, ¿verdad? Hacen como un ciclo, una rutina. Hoy pertenecen a la iglesia tal, mañana pertenecen a la iglesia de fulana, y muchas veces terminan en los mormones, testigos de Jehová o cualquier otra cosa, porque no tienen estabilidad. No existe la iglesia perfecta, porque la iglesia somos nosotros, y la iglesia se compone de seres humanos que estamos cada día buscando la perfección en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y hay actitudes que muchas veces ofenden, que lo que la otra persona no se atreve a expresar por miedo o por temor. Porque es el pastor, yo no voy a decir nada. Hay que hablar, porque somos seres humanos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y hablar implica sentarse frente a frente y resolver las diferencias. ¿Cuál es lo malo? Criticar. ¿Cuál es lo malo? Comerse a la persona detrás. Entonces se torna en un pecado. ¿Qué es lo que recomienda la palabra de Dios? Cuando Cristo dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Ese es el primer paso, pero muchas veces vamos al último, digo a la iglesia, y no es lo correcto. Entonces, los pastores y pastoras cada día tenemos que revisarnos, no a la luz de los filósofos, porque alguien posiblemente pueda bloquear, y eso eleva muchas veces el orgullo cuando uno anda
te eleva el ego, no tienes que mirarte a través de lo que te digan los demás, es a la luz de la palabra del Señor. Preguntar, bueno, estoy cumpliendo el rol pastoral. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? A pesar de que posiblemente yo no estaba allí, pero se escribió para reflexión. Y no tienes que aprender cada día más a reflexionar en el nombre del Señor. Estamos en una etapa hoy en día egoísta. Y uno tiene que hacer muchas veces un alto en la vida y decir, bueno, estoy cumpliendo la función que Dios me llamó. Estoy haciendo yo lo que realmente dice la palabra de Dios. No lo que digan los demás, sino que la palabra de Dios amonesta. Y eso no quiere decir que desechemos los consejos sabios, sino que los oigamos. Eso dice la palabra del Señor. Y dice aún más, ni buscaste a la perdida. No sé cómo se harán los pastores de mega iglesia, por ella, porque hay miembros, en su mayoría anónimos. Anónimos quiere decir que no tienen una relación directa con el pastor. Personas que llegan a la iglesia, 14.000, 15.000, 20.000 miembros. Imagínense. Y por eso muchas veces hay pastores que no conocen a toda su feligresía, solamente hay un círculo íntimo. Porque hay miembros posiblemente que se le hayan ido a esa mega iglesia, como ha sucedido. Se van 15, 20, 50, pero es como yo digo, es como quitarle una cubeta de agua al mar. Donde el mar no lo va a sentir. Amados y amadas, no es lo mismo secar un río que tratar de secar el mar. Que un río puede secarse por la deforestación y se ve, como ha sucedido hoy en día. Pero el mar, imaginemos nosotros, no lo va a secar, bendecido sea el nombre de Dios. Pues la mega iglesia se sienten así, bueno, se va 40, 50 o 100. Ellos no lo sienten mucho, porque hay más todavía. Y detrás de eso vendrán más. Lo que el Señor llama no es que Él ve, como muchas veces uno puede pensar, bueno, el pastor de la iglesia pequeña, ese es el verdadero pastor. El de la iglesia grande no. O muchas veces decir, el de la iglesia grande es pastor, tiene llamado, pero el de la iglesia pequeña no es pastor. Los pastores tenemos que aprender a vernos con respeto. Si un pastor no ha podido asistir a un seminario por cualquier dificultad que haya tenido, no lo descalifica como pastor. Aunque pastoree la iglesia más pequeña, en el paraje más pequeño, sea en la loma, en la montaña, donde sea, pero es un pastor y tiene un llamado de Dios. Entonces, cuando uno ve ciertas actitudes egocéntricas y muchas veces el orgullo aflora de que yo soy, pero ver al pastor posiblemente del campo y verlo como si no lo fuera, somos pastores, tanto el de la ciudad como el del campo, como el de la loma, es un pastor. Amén. Y ese respeto muchas veces no se ve, pero mínima cosa, mis amados y amadas. Saludar con desdén. Ah, bueno, te viene pagando pasaje. Varón, bendiga. Varón, bendiga. Pero el pastor que llega en la buena montura, en la jipeta del año, que tiene cuarto, ¡sé siervo de Dios bendecido! Y el abrazo, entonces, estamos haciendo nosotros afección de personas, como muchas veces sucede en la iglesia. Quien da o no da, eso es cuenta de Dios. La palabra nos llama a pastorear en el nombre del Señor, sin distinción, sin hacer acepción de personas, bendecido sea el nombre de Dios. Y yo sé que uno se siente bien, sea que el pastor lo visite, o le llame, o esté ahí en el momento, pero muchas veces esa función hoy en día ha sido muy descuidada. ¿Por qué? Porque estamos centrados muchas veces en nuestras propias cosas. En el ministerio pastoral hay lucha, mis amados y amadas, por dañarse, no solamente tener mucha feligresía, muchos miembros dentro de la iglesia, sino
de querer vivir de la iglesia, de que ver la iglesia como un negocio. Hay pastores que la ven así. Tienen un llamado, pero se desvían del llamado. Pero daremos cuenta a Dios, darán cuenta al Señor por lo que hemos hecho. ¿Qué amonesta? La palabra de Dios. La palabra de Dios dice: yo mismo iré a buscar. Andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo. Se han dispersado, han andado perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Ese pueblo es Israel, al cual el Señor hace referencia por la maldad, cuando venía un rey que hacía lo bueno delante de los ojos de Dios, pero el rey moría, le sucedía